En esta parte del programa del Poder de la Tarde recibimos al abogado Rafael Acosta, especialista en temas internacionales y seguridad ciudadana. Bienvenido nueva vez al Poder de la Tarde, porque ya estaba con nosotros anteriormente. Gracias por la invitación, de verdad es un placer hoy con Pedro Pablo. Claro. Y un saludo a Ket, que está en Cali, Colombia. Cubriendo Cali. Americano Junior. Así mismo es. Cuéntanos, Rafael Acosta, este tema, temas internacionales que hay ahora, el tema que tenemos con Haití, sobre el Río Masacre, las elecciones que hubieron, que hay en Venezuela. Cuéntanos sobre todo esta situación que el mundo, como que parece que cada país tiene su problema en este tiempo. Vamos a arrancar de aquí, que es lo que probablemente está más en la palestra, que es el tema haitiano. No, y el tema que todo el mundo nos ocupa y que todo el mundo le preocupa, qué va a pasar con Haití, lo del Río Masacre, qué está pasando y demás. Mira, con el tema haitiano hay varias aristas. Es nuestro, hasta los otros de nuestro segundo socio comercial, es nuestro vecino inseparable, porque nos une la isla, aunque culturalmente no tenemos rasgos en común, ni socialmente, salvo temas de origen. Con Haití, mira, Claude Joseph emitió unas declaraciones. Ese es el canciller de allá. Ajá, sobre el tema del Río Masacre, del canal que se está construyendo. Sí, claro. Y hay que, para entenderlo, hay que irse al Tratado de Amistad y Paz que se suscribió en 1929 con Haití, en ese momento el presidente Horacio Vázquez, que inclusive lo cita la misma sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, cuando se creó ese tema de la nacionalidad con la condición de tránsito e irregularidad. En ese tratado se establecen los límites y usos que ambas naciones le pueden dar al río Masacre, porque es un río que atraviesa los dos lados de la isla, tanto el lado occidental como el lado oriental. Haití tiene un problema grave, peor que la zona fronteriza nuestra, de un tema de deforestación, de sequía, de una explotación y misericordia hace más de 200 años de sus recursos naturales, y tienen un tema que yo le recomiendo a la gente. ¿De petróleo? Más que el petróleo, porque todavía eso no se ha explotado. Y tienen un tema que se llama las islas de basura. En Haití se produce mucha basura, hay un tema de insalubridad enorme, y no hay un procesamiento eficiente de desechos sólidos y líquidos. Eso te genera zonas que son prácticamente ciudades de basura. Que son tóxicas y que le hace daño al ciudadano. Y que las multinacionales interesadas en el tema extraen mucho de esos desechos para clasificarlos y venderlos en el mercado internacional, hasta para reciclaje y producción de combustible, producción de energía. Pero Haití no tiene control de esa explotación. Y fue un tema que inclusive le generó muchos problemas al fenecido presidente Moss, Juvenal Moss. ¿Qué sucede actualmente? Haití está en un estado que no se ha definido cuál es el rumbo político. Yo siempre he dicho, luego de la dictadura de los Duvalier y el mismo tema con René Preval, Haití tiene un sistema político simbólico que no le es eficiente. Ellos quisieron tomar, luego de la revolución esclava que tuvieron a principios del siglo XIX, que terminó en su independencia, el modelo francés de la época de un presidente y un primer ministro, y un sistema híbrido semiparlamentarista con un jefe de gobierno y otra persona con las mismas facultades, pero que no es elegido por el pueblo sino por el parlamento, y otro que sea elegido por el pueblo. Haití necesita instaurar un medio presidencialista para concentrar el poder político, y a partir de esa concentración del poder político se pueda iniciar un tema de un programa a 20, 30 años de estabilización del país. Sí, porque ahora mismo no hay presidente, no hay quien gobierne, no hay quien controle en estos momentos. Y cuando hay un choque de trenes, siempre cuando son de partidos diferentes, chocan los intereses de ambos. Yo tuve la oportunidad de conocer a Edward Mullet. Edward Mullet es un guatemalteco, probablemente candidato presidencial en los próximos años, ya tiene más de 70 años, que fue el director de la MINUSTAH, que fue la misión que envió las Naciones Unidas a Haití. Lo fue durante más de 10 años. Y él explica muy bien, por su experiencia en Haití, en su tesis, cómo las bandas criminales que controlan ciertas zonas de Haití no permiten siquiera el orden de la zona salvo para su beneficio. Entonces eso hay que controlarlo.
Pero ¿Quién no, controla eso? pero a nadie le interesa porque la élite empresarial y la élite política de Haití, que no cohesionan para fines en común, le interesa ese desorden por un tema de presión. Lamentablemente, y tengo que hacer esta referencia, que cuando tú te vas a Haití con el tema de las bandas criminales, muchas veces hay similitudes con países como Somalia o como Uganda. Sí, sí, sí. Es el mismo concepto, de zonas tribales controladas por bandas. Aquí vienen de tribus que son diferentes, pero que están armadas y que controlan recursos naturales. En Haití controlan zonas para tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de personas y conglomerado de poder. Ese problema que no puede cargar República Dominicana con eso, y que luego del terremoto no hubo un plan de reconstrucción eficiente en Haití, ni de los países que fueron a ayudar, ni de las mismas clases políticas haitianas, hay que resolverlo a largo plazo, porque usted tiene una serie de personas armadas que solamente piensan en su beneficio. Cuando tú buscas informes, señores, ayer secuestraron otro grupo de pasajeros en un autobús de Haití para pedir rescate a las bandas armadas, y Exacto. solamente han liberado 2 misioneros de los que se encontraban secuestrados. Y los demás, no se ha hablado más En de ellos. negociación, porque seguro para esa liberación tuvieron que soltar dinero. Sí, y no se ha hablado más de ellos todavía. O sea, esos misioneros que faltan se ha quedado en el aire. Pero es el caso que nosotros conocemos. En Haití suceden secuestros a diario. Por eso tú Hubo ves un que camionero dominicano, ¿verdad? además de camioneros, la misma clase tiene muchos empresarios que van allá a hacer el negocio. Pero ellos tienen que mantenerse una como Petionville, que tienen un control y que están cerradas con esquemas de seguridad. Pregunto yo, ¿esas bandas, algún cabeza caliente, alguna figura central, directriz de esa banda, puede llegar a poder, a dirigir poder? No, porque esas bandas están aliadas muchas veces a sectores políticos de manera informal, A su conveniencia. a su conveniencia. Es como, tú no te imaginas nunca, por ejemplo, al día de hoy, a Nemesio, conocido como el Mencho, el cartel Jalisco Nueva Generación en México, asumiendo una candidatura por el PRI o por el PAN o por Morena o ninguno de los partidos mexicanos. Ahora, tú sí te lo imaginas y estamos conscientes que ha pactado con las autoridades para mantenerse operando de forma alegre en su zona. Sí, que nadie lo pare y sí que nadie lo controle. Eso sucede en Haití. Y es un tema muy preocupante, sobre todo porque la inestabilidad política nos afecta a nosotros directamente. Sí, claro. Hay un tema del río Masacre con recursos naturales, pero tú tienes un presidente Abinader que va a la ONU en busca de apoyo para, como han dicho muchos especialistas, de que República Dominicana no puede cargar con el tema haitiano, y no solo dominicanos. ¿Qué sucede? Le toca en el peor momento del escenario internacional, donde tú tienes una guerra comercial y política entre China y Estados Unidos, donde tú tenías a Rusia increciendo en la zona de Europa, peleando con Ucrania, con una zona que le pertenece a Ucrania, que se identifican como rusos. Sí, O sea, culturalmente, esa zona de Crimea y un poco más se identifican como rusos. sí. Y es la zona que donde se concentra el petróleo de Ucrania y donde está el gasoducto. Tú tienes a Azerbaiyán en una situación política un poco complicada, que los focos están puestos allá. Tú tienes una Francia que Macron no ha podido con ella y la pandemia le ha complicado, y una Alemania ahora mismo hace falta de liderazgo porque Merkel acaba de irse. Y aunque se ha formado una coalición de 3 partidos en Alemania, no se ha determinado un nuevo canciller. Y una España en crisis, con un PSOE cada vez con menos puntos. O sea que esas grandes potencias mundiales tienen preocupaciones cardinales de primer Claro. orden. Tú tienes a Canadá, además de que estamos en medio de una pandemia mundial, con un Justin Trudeau que está tratando de recuperar parte de su popularidad, porque hasta el tema económico le ha afectado. Entonces, ellos desligarse de sus agendas prioritarias Para ocuparse en Haití. en un país que no le genera ahora mismo a ellos nada, es prácticamente imposible como está el escenario mundial. Sí. O sea, ¿quién tú le vas a hacer a Haití? A China, donde no hay ni siquiera una capacidad de entendimiento. Pues ¿quién se va a meter lamentablemente en un país donde tú no tienes un liderazgo que te asegure que lo que tú vayas a hacer allá para aportar un tema de reconstrucción y de generar estabilidad tenga sostenibilidad en el tiempo? Y eso es lo preocupante con el tema haitiano. Pero hay algo interesante, que un país tradicionalmente tan celoso con su gente como Estados Unidos de Norteamérica no haya puesto la mira en ese grupo de De misioneros apresados, incluso no solo la mira así simple, pura y simple, sino esa vocación de invasión, digo yo, momentánea, que para defenderse de sujetos y de ambiente, como lo hizo en Panamá. Hay que ver hasta qué punto le genera interés y cuáles son las estrategias que ellos han determinado, que suelen ser secretas y nos enteramos 2 o 3 años después. Pues en Haití
hace casi 20 años hubo un golpe de Estado y a un presidente de Estados Unidos lo ayudó a salir. Y lo envió a Europa. Sí, cierto, cierto. Y lo ayudaron a salir. Cierto. Y está en cable de Wikileaks con un comando especial que ellos enviaron de la fuerza élite de ellos, los Navy SEAL. Entonces, la operación, recuerde que la última operación exitosa e invasión de Estados Unidos, así como usted lo menciona, fue la operación en Canadá. En Panamá, perdón. En Panamá. Con Noriega. Pero más que el tema de sus ciudadanos, era un tema de la traición que le genera Noriega a Estados Unidos. Intereses Donde muy directos. se convierte un doble agente y Estados Unidos, en ese momento el gobierno republicano de Bush tenía que enviar un mensaje porque acababan de hacer la entrega del canal. Jimmy Carter lo hizo a Omar Torrijos, Sí. que era el jefe de Noriega y que Noriega sustituye por un supuesto accidente en el que pierde la vida. Entonces, esa operación que se llamó Causa Justa fue la última invasión exitosa de Estados Unidos en un país de América Latina. Sí. Hay que ver cuáles son los planes de ellos con el tema haitiano. Porque Venezuela le genera un mayor peligro y ellos no han ni siquiera, lo más que han hecho es ponerle precio a la cabeza de varios Han funcionarios. amenazado, sí, pero Le pusieron precio a la cabeza de Maduro, a Diosdado. Pero ellos tienen una ventaja ahora con el tema venezolano, que recordemos que Alex Saab, el empresario colombiano, vinculado a ser testaferro del narcorrégimen venezolano de Maduro, fue apresado en Cabo Verde y extraditado a Estados Unidos. sí, cierto. Hay que ver hasta qué punto él comparte información con el gobierno de los Estados Unidos y hasta dónde, qué consecuencias legales a nivel internacional y política puede tener eso. Y el apoyo a Guaidó, por ejemplo, es capital. O sea, Estados Unidos está detrás de eso, naturalmente. Lo que pasa con Venezuela, y aquí vamos a cambiar del Caribe, vámonos. Sí. Cambiamos de escenario. Sí. Rápidamente, o sea, Pedro Pablo nos sacó de la... Mira, Venezuela tuvo elecciones regionales el domingo. Que la última vez que hubo elecciones regionales creíbles para la comunidad internacional fue en el 2015, en diciembre, cuando la oposición barre, la oposición se unió en Venezuela. Y barrió, pero esta vez no fue igual. Barrió 20 Venezuela y todos los demás partidos de oposición confluyeron y de ahí sale electo como diputado del estado de Vargas Juan Guaidó Ahí es que sale. en ese proceso Ahí es que electoral. sale. ¿Qué sucede? La oposición venezolana ha sido torpe en su transitar frente a un régimen que le complica, cada vez adquieren más poder y más recursos, independientemente de cómo está de convulsa la zona, y le complica la capacidad de reagruparse. Yo entiendo que fue un craso error de la oposición el llamado a no votar y abstenerse en este proceso, Debió de votar. bajo el alegato de que era un fraude. Si cuando la vez que se unieron y votaron pudieron asumir la asamblea, aunque Maduro después lo disolvió con la famosa constituyente Sí. e impuso de nuevo su dictadura. Sí, claro. Sí, claro. Pero ellos lo lograron en el 2015. Pero ahora le dejaron todo el camino abierto a Maduro. O sea, se no lo hubo regalaron. se lo Le regalaron. regalaron al PSV, a la Revolución Bolivariana, le regalaron otra vez el poder. Y en Venezuela la oposición debe darse cuenta de algo, que ellos deben entender lo más pronto posible. Mientras siga la migración masiva de Venezuela, menos votos tiene la oposición aglutinada. Pero es que los venezolanos, mucho y rápido. los Rápido y venezolanos mucho, ¿no? están emigrando. Los que Se no están emigran mira, dispersando. recuerda que tienen una ventaja. Tienen un pasaporte que le permite andar por América Latina completa sin solicitud de visa y por Europa sin solicitud de visa en la zona Schengen. Pero tienen frontera con Colombia, Ok. por donde cruzan cientos de venezolanos a diario. Y eso permite que personas, en vez de generar incidencia política en su país, tengan que hacerlo desde el exterior. Y al momento de que haya desde una revuelta civil hasta un proceso electoral pacífico, tú pierdes votos. Y pierdes fuerza, Y porque pierdes no fuerza. tienes Sí, porque tienes es un régimen personal. hasta ahora parlamentario, ¿no? Hasta Y- ahora. Hasta ahora. Y por más presión que haga la comunidad internacional, la pandemia ha ayudado a Venezuela, porque los focos se volvieron a sacar a país e intentar sobrevivir una crisis de salud pública y una crisis económica que viene y social. Esa combinación, ¿qué te genera? Que hoy en día Venezuela está en una situación muy preocupante, donde luego de que creímos ver una luz al final del camino en el 2017, con la instalación de Guaidó como presidente de la Asamblea y que se reconociera su gobierno por parte de muchos países de América Latina y de Europa, hoy en día no lo vislumbramos así. Ha perdido parte de su liderazgo, parte de su incidencia. No, ya no pesa.
en un momento su principal apoyo, que era Donald Trump, ya sale de la presidencia de los Estados Unidos. Y los demócratas, que fue un error de la política internacional de Barack Obama, descuidaron mucho a América Latina por enfocarse en Medio Oriente. Pero ahora el tema está que cómo tú enfocas a Trump de nuevo, a Biden, de nuevo, y a Kamala Harris, Ya. de nuevo a América Latina, que nosotros tuvimos un tema con Corea del Norte, con China, con Rusia, que han tenido Estados Unidos y Rusia que buscar un punto de entendimiento por el tema chino con el petróleo. Una situación un poco complicada. Al final la posición venezolana debe buscar la forma de un proyecto, no en lo inmediato, aunque la situación genere desesperación y ansiedad, de reagruparse desde el punto de vista social y electoral y político, para de aquí a 3, 4 años generar la incidencia posible y poder buscar un entendimiento. La transición en Venezuela no va a ser fácil. No, pero cuando llegue, si llega por ahora, no va a ser fácil. Ellos no pueden soñar con la misma Venezuela de los 80. Por Dios, la prosperidad. Le decían la Arabia Saudita de América Latina. Señores, pero tú estabas un muchachito cuando... No, yo nací en el 90. Por Dios, en los 80 había un desfile de dominicanos en la embajada de Venezuela. Buscando Ese era un visa. desfile enorme para buscar operarios transitorios en Venezuela, obreros. No es que ahí vino la siderúrgica, el boom de construcciones, de infraestructura. O sea, inclusive yo siempre he hecho el paralelismo con el tema cubano-venezolano. La dictadura en Cuba ha durado tanto tiempo porque los cubanos nunca han vivido en libertad. Colonizados por España, por Estados Unidos, la dictadura de Batista y luego los Castro. Los venezolanos sí vivieron en libertad y en abundancia económica en un momento. Y todavía con el Caracazo, y todavía con Rangel, el grupo de los pendejos y todos los temas que ha habido, Venezuela, inclusive los primeros 5 o 6 años de Hugo Chávez, a pesar de medidas que hoy tienen su consecuencia, fueron de abundancia y con un barril del petróleo por encima de los $130. Ahora, la corrupción acabó con Venezuela, el desorden. Tanto en la época acabó de Copey y Acción Demócrata como posterior a eso. Sí, que Chávez es un producto de eso. Chávez, y por eso tenemos que tener mucho cuidado, y aquí en República Dominicana siempre he pregonado eso. que aparezca. Chávez es el producto mesiánico del discurso antipolítico, donde la cura sale más cara que la enfermedad. Consecuencia de ello es ahí Venezuela. Es otro ejemplo de ello lo que fue Néstor Kirchner en Argentina y luego su esposa, que tienen una ventaja de un peronismo arraigado hace más de 50 años, donde los últimos 50 años en Argentina ningún gobierno no peronista había terminado su mandato hasta que Macri lo hizo. Una realidad. Evo Morales es un ejemplo de eso en Bolivia, pero Evo tenía un discurso radical interno, pero negociaba con todo el mundo. Sí, suavizaba. Sí, con todo el mundo. Sí. Igual que Pepe Mujica. Pero el tema venezolano de ese líder mesiánico, antipolítico, que lo apoyó la élite económica venezolana en su momento, que fue Hugo Chávez, y al final a ellos también le dio la espalda, es la consecuencia de lo que vemos hoy día. Tú sabes que te corte, Ajá, porque no hay problema. es bueno que edifiquemos a los televidentes sobre la aprehensión que hay en estos espacios cercanos en América Latina entera. Por no decir, Nicaragua con una situación complicada. Sí, me refiero, Los temas, el tema internacional. Me refiero al caso de Haití. ¿A qué tú crees que va a conducir este caos diario? El problema más que el caos diario va a llevar a que inclusive el comercio dominico-haitiano se restrinja demasiado. Y eso a quien principalmente afecta, en principio, es a nosotros, por la larga es a ellos. Claro. Porque los empresarios dominicanos que hacen negocios con Haití van a buscar otra vía para hacer negocio en su momento. Porque tú tienes que buscar clientes, es un tema insostenible. Entonces, cuando se te encarecen las rutas de transporte de combustible, de productos de alimentación, porque tú le vendes a Haití, el camionero te dice que ahora va a cobrar el doble para transportarlo por un tema de seguridad y por todos los problemas que hay, tú tienes que buscar otro espacio para desarrollar tus negocios. Sobre todo que tienen miedo de ir a Haití, a ir a la frontera porque los secuestran. Hay un mercado binacional que está siendo afectado. Sí, claro. Y una comunidad que está en la frontera, Elias Piña, Dajabón, Montecristi, Independencia. Jimaní. Independencia. Ok. Pedernales, que esas demarcaciones, esas provincias, dependen de esa frontera para su desarrollo económico en la mayoría. Tú ves que la gente, así nosotros aquí en el Polígono Central de Santo Domingo,
hablamos de que queremos un muro y que estamos de acuerdo con un muro. Tú vas a Jabón y le preguntas a un comerciante si está de acuerdo con un muro y le dice que tú lo estás ofendiendo. Qué bueno, qué bueno. Porque se alimentan del comercio y Es que viven de de eso eso. que dependen. Dependen de eso. Una pregunta, ¿y esos planes que se esbozaron hace unos 4 o 5 años de ciertos sectores del alto empresariado dominicano para dotar a la frontera de una serie de infraestructuras comerciales para que desarrollar? Hay un tema que yo siempre he pregonado y conozco personas que... Yo he estado involucrado en un proyecto, no lo voy a mentir, desde el punto de vista privado, comercial. Aquí se planteó en un momento, lo que pasa es que ahora hay una compañía israelí y otra española que han presentado propuestas, hay que ver qué hace el gobierno. Construir una infraestructura simbólica de un muro con paneles solares para la energía que generen esos paneles, que condensen, vender una parte a Haití y otra a República Dominicana, inclusive por un tema de evasión a través de la Dirección General de Aduanas. La Dirección General de Aduanas tiene proyecciones, pero no tiene números acabados, de cuánto pierden diariamente millones de pesos por el tema de la evasión debido al contrabando en la frontera. Gente que trae y que lleva productos de manera masiva sin pagar impuestos, tasas, arbitrios, ni nada de eso. Que deberán de pagar. Claro que sí, porque es comercio transfronterizo. Yo siempre he creído, mira, España tiene el muro de Melilla, que tiene cámaras, sensores de movimiento, alambre con electrificación, tiene alambre de púa, y no han podido frenar la migración de marroquíes. No. Y Melilla depende de la migración. Tú vas a ese pueblo y todos los negocios que hay están vinculados a esa zona fronteriza. Haití, y un ejemplo en el caso de nosotros, es tierra que nos divide. Pero recordemos algo, la migración es natural cuando hay necesidad y las necesidades de Haití son mayores a la dominicana. Claro. Pero nosotros no podemos asumir, nosotros no podemos asumir. La gente habla del tema fronterizo o del tema de que no, que en el país hay muchos haitianos, señores. Haití tiene en su último censo una proyección, que no lo creo porque en Haití no hay registro civil eficiente, por eso aquí fracasó el plan de regularización. 11.4 millones de habitantes, según ellos. Según ellos. Tienen más que nosotros, que tenemos 10.7, según el último censo. Y aquí hay muchos Yo haitianos. pensé que eran menos que nosotros. Tienen más, según el último censo. Y está la cifra en internet. Los tres de las Antillas Mayores, Cuba con 11.8, Haití 11.3 y nosotros con 10.8. Según datos, tú lo puedes buscar en Google y datos de las Naciones Unidas. ¿Qué sucede con Haití? Con esa proyección. ¿Tú crees que un país con tantas necesidades, donde hay comunidades, a diario, en Haití se muere gente de hambre, se van a quedar ahí? No, No lo van van a a emigrar, van a emigrar porque el país, Recordemos las la invasión necesidades son masiva otras. que hubo. En un momento, hubo una invasión masiva de Haití a Sudamérica, porque se necesitaba mano de obra barata para la construcción de las infraestructuras del Mundial de Fútbol de Brasil y de los Juegos Olímpicos del 2016, en Río de Janeiro. Y muchos haitianos se aprovecharon y se fueron a Brasil. Y Brasil después que no podemos con ellos. Muchos se instalaron en Chile. En Chile no pudieron con ellos, se quejaron y pidieron un tema para solucionar esa situación. Sí, y en Chile hubo deportaciones masivas. Sí, pero en Chile hay muchos ciudadanos haitianos que están Muchísimo. allá, Y que tú trabajan caminas allá. Tú caminas sobre todo por las zonas de clase media baja de Santiago de Chile y te lo encuentras. Sí, claro. Muchos haitianos. Hay que están observar allá. una cosa. Como sabemos nosotros, la llegada de haitianos a este país era motivada por un sector. El sector azucarero en Sí. principio, a finales de los 60, principios de los 70, Sí. por un tema de desarrollo con mano de obra barata. Por eso tú te encuentras, y hay que decirlo, en la zona donde estaban los negocios de los ingenios azucareros, que se crearon familias, se crearon comunidades, que luego fueron, en ese momento, como nacían aquí, la nacionalidad dominicana, quedaron, ¿no? Sí. se cambiaron nombres para hispanizarlo, como digo yo, Claro. y son hoy directamente hijos directos de inmigrantes, pero se identifican como dominicanos. Así es. Ok, pero a eso se le suma que hoy la presencia, o sea, esa inmigración era producto ya, se asentaba en un espacio rural, pero hoy ya el haitiano se ha urbanizado, ya es un Totalmente. sujeto estudiante, chofer de carro público en la capital. Y delivery de colmado. Delivery de colmado. Y seguridad de torre.
No Óyeme. de una torre. Óyeme, ese que ya No, es otro. y hacen la mano de obra. aquí Ya en no es el que país. se escondía No, por pero allá. más que eso, es lo que él dice. O sea, antes tú lo veías como el que viene a trabajar en el ingenio azucarero, en la zafra o en construcción. Ok. Ya no. Solitario por allá. Y que tú veías a uno en la calle, hoy tuve 5 andando un domingo a las 2 de la tarde. Yo no estoy criticando eso, para que no me acusen de ese nombre. No. Lo que estamos analizando es cómo la migración se masificó. Por eso yo siempre dije, el tema de las deportaciones, si usted está irregular no hay problema. Pero el tema de las deportaciones afecta varios sectores de este país y descalabra la economía. Porque imagínate que tú agarres 20 guaguas de esa inmigración, 20 autobuses, de esos que ellos tienen tipo cárcel, y tú comiences a andar en las principales construcciones y obras del país, privadas. Se van todos. Porque también la pública la trabajan Eso ellos. le afecta mucho La porque el dominicano no trabaja ese tipo de no hace ese tipo de trabajo. Porque el haitiano comenzó a trabajar por menos dinero y mayores jornadas. Sí, pero eso pasa en todos lados. Y eso pasa en todos los lados del El mundo. dominicano va a Nueva York y hace trabajo que el norteamericano. Y tú vas a Europa y encuentras tanto al africano como el latinoamericano trabajando por también de más barato que, Sí, que sí. el oriundo de ese país. Sí, sí, Exacto. Eso es normal. Eso- Por eso normal. tú ves también hoy en día que los trabajos de camarero y mesera son de venezolanos en su mayoría. Sí, porque las dominicanas Cogen lo que sea. no queremos trabajar. Cogen No lo que queremos sea. porque nos va a incluir. No, Incluyendo no, la que no comida. queremos, yo lo que sucede. No. Es un tema de análisis costo-beneficio. Tú eres propietario de un negocio y a un dominicano que entiende cuáles son sus derechos y que tal vez, aunque tenga necesidad, entiende que puede conseguir siempre algo mejor porque está en su país, tú le vas a pagar por una jornada de, vamos a suponer, en un restaurante, de 11 de la mañana a 8 de la noche. Tú le vas a pagar mensual 15,000 pesos y el venezolano, tú le ofreces en principio 8,000 pesos y te lo acepta. Tal vez porque inclusive no maneja cuáles son las cifras y las tasas Y por el ese tema tipo más de empleo. necesidad, Y de que no tiene necesidad, familia, para su tiene que familia. buscar dónde vivir y demás, del O dominicano. muchos educados con carreras universitarias hasta con maestría. Claro. Pero un tema del estado de necesidad, que es lo mismo que pasa cuando tú ves inmigrantes cruzando en una balsa el Mediterráneo para llegar a países de Europa, para llegar a Italia, para llegar a España, desesperados, y que apuestan su vida como el dominicano que se iba a Puerto Rico. O se iba de polizón de un barco Se y iba, terminaba no en se las islas va, del se Caribe. va, porque hay dominicanos todavía que se van en Yole. Pero ustedes recuerdan que Juan Bosch fue a Chile Sí. descalzo a trabajar como mecánico, montando y desmontando. Su nieto nació allá. Circos, Su circos. nieto Matías nació allá y se crió allá. Entonces no me digan a mí que no es la necesidad, es la necesidad, mi El hermano. estado de necesidad es así. ¿Tú crees que esa caravana de migrantes a la que Trump tuvo que enfrentarse en sus últimos años, que iban por el triángulo norte de Centroamérica, recogiendo personas en Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras, cruzando de manera dispuesta a la violencia para los fines de llegar a la frontera con Estados Unidos? Ese periplo, ese éxodo, tipo el pueblo de Israel en su momento liderado por Moisés, es por el estado de necesidad. Claro. La pastora estaba aquí. ¿Cuánto duró el pueblo de Israel en el desierto? Pero necesitaban salir de la esclavitud del pueblo egipcio. 40 años. Y el tema del fideicomiso, háblanos de eso, por ¿Cuál favor. de todos los casos? El fideicomiso es una herramienta, vamos a decir, legal, financiera. Viene del trust británico, así del tema confianza. Nace, sobre todo, en la era de Juan Sin Tierra, que era Juan II, 1215 por ahí. Imagínate tú. Y lo que pasa es que nosotros lo hemos modernizado. Claro que sí. lo que busca es que una entidad o persona administre un patrimonio o una serie de recursos con fines específicos por un tiempo determinado y reporte por eso. Aquí tenemos hoy en día, el Estado está usando mucho fideicomiso. Mucho. Yo entiendo que es una herramienta sumamente eficiente y te garantiza transparencia. Sí, porque es impersonal. Y a través de entidades que son fiduciarias, la mayoría privadas, donde te garantiza una transparencia y un uso eficiente y penalidades en caso de que el fiduciario no responda al fideicomitente, que es quien entrega los fondos para ello a los fines de lo que se le asignó. Naturalmente, que esa plataforma explicativa tuya, manejarla a nivel de empresa no es problema, pero a nivel de un país, como el caso de Haití, no es poca cosa. No, para ellos es imposible y se ha intentado. Yo recuerdo que Clinton, la iniciativa Clinton luego del terremoto intentó implementarlo, pero le fue imposible. Porque oye lo que sucede, los países, los gobiernos en sí y las sociedades dependen de algo que a nosotros nos ha costado mucho entender en este país durante muchos años y al latinoamericano en sí, que se llama institucionalidad. Tocaste. Y cuando Tocaste buen eso no tema. existe en lo mínimo, como pasa en el tema de Haití,
aquí la tenemos, aunque no se vea tan... No, todavía un poco en pañales, ¿eh? Sí, pero la tenemos. La tenemos. La tenemos, sobre todo en esos temas que son proyectos público-privados, sobre todo, porque el sector privado no va a dejar que se metan con su dinero. No. No, claro que no. Y esa condición, la institucionalidad, cuando no existe, No existe. todo se resquebraja. No existe, pero no existe nada. Porque en un país donde tú ahora mismo no tienes claro quién es la cabeza del gobierno, más que un canciller, donde mataron a un presidente en su casa. Eso yo lo he visto en películas que Y pasaban. todavía no se ha En esclarecido su ese casa. caso. Ese caso queda, Esos son no se ha temas- esclarecido ese tema. Esos son todavía. temas que tú lo ves en documentales con los dictadores africanos. En su casa. Con los dictadores africanos, que en África hay momentos de inestabilidad en muchos países donde te cambian de presidente, que son militares o dictadores cada 6 meses, por temas tribales. Pero verlo, o sea, aquí en Latinoamérica. Señores, recordemos que cuando en el 2009, con el golpe de Estado a Zelaya, fue un escándalo para la región, que por cierto, ahora hay elecciones allá, el domingo, y su esposa es candidata presidencial y tiene mucha posibilidad de ganar allá en Honduras. El golpe de Estado a Zelaya y el golpe de Estado a Lugo en Paraguay fueron escándalos en la región. La destitución de Dilma Rousseff. Y son temas pacíficos dentro de cierto punto de vista. En países un poco complicados, pero fueron temas que no generaron ni que muertes masivas. Pero la muerte de un presidente en su residencia. Eso nunca No, he visto. una película. Eso nunca he Finalmente- visto. En América Latina hace cuándo no se veía eso. Finalmente, ¿tú crees entonces la posibilidad del muro? ¿Tú crees que eso ayudaría bastante a... El ¿Tú crees que se muro- está trabajando bien en el tema de la frontera en este país? Ahora mismo, yo lo sé con el tema fronterizo. Ya para irnos, para culminar. Con el tema fronterizo, nosotros hemos demostrado históricamente incapacidad para manejar ese territorio. El muro podría ayudar en muchos aspectos, pero mientras siga siendo rentable para ciertos elementos que están llamados a cuidar la frontera, dejar pasar o hacerse la vista gorda, va a haber problemas. Señora, aquí hubo un cónsul en Haití, me voy a reservar el nombre, que fue hace menos de 10 años eso, que se le descubrió un vehículo de su propiedad con más de 20 haitianos que estaba traficándolo. Siendo funcionario dominicano. Hace como 20 años, ¿no? Imagínese No, hace usted. menos de 20 años. Y aquí Imagínese hubo otro usted. cónsul, Yo creo que ese cónsul es un poco imprudente de Haití. por aquí hubo otro cónsul que fue luego diputado, que sabemos quién fue, a principios de los 2000, que además de haitiano traía chinos por Haití, Pero porque es un negocio. Pero escúchame, eso te iba a decir a ti, que también hay que ver que ese otro capítulo dentro de la corrupción dominicana, Made in República Dominicana, que ese aparato militar que siempre tuvo en poca cantidad, otras veces cuidando la frontera, era negociando, que vivía, negociando entrada. Es que ahí inciden muchas cosas, porque tú tienes una persona cuidándote una zona, ganándote un sueldo de 10,000 pesos mensual y pasándote penuria, y si por hacerme de la vista gola, en el país hay 2 millones, que entra uno más no es nada, y te pasa 200, 300 dólares, ¿te la cruzas? Claro, por supuesto. Es dinero extra que le está entrando. O sea, se está ganando en un día lo que fácilmente no gana en un mes y medio. Pero además, sin control, sin vigilancia. Un muro ayuda, pero un muro, no solamente un muro, tiene que haber una serie de elementos de cámara, monitoreo en tiempo real y el monitoreo humano, patrullaje y todo eso. Pero al final de cuentas, quienes estén ahí deben tener una mejor condición para no verse tentados a recibir dádivas por incurrir en omisión de lo que está sucediendo. Rafael Acosta nos acompañó en este segundo bloque del programa. Gracias. Para nosotros ha sido un honor conversar contigo, sobre todo que este tema se quedó un poquito a medias. Tenemos que volver a traerte de nuevo para poder seguirnos alimentando de todo el tema de Haití y el Centroamérica que ha afectado Y que evoluciona a diario. y evoluciona a diario y es tema de Trending Topic cada día. Usted no se mueva. En breve regresamos con Camilo y en los deportes. Vamos a una pausa.